A continuación, vamos a estudiar la expresión analítica de la función valor absoluto de una función f de x. De nuevo, supongamos que conocemos una función, esta vez mediante su expresión analítica f de x. Entonces, ahora quiero calcular la expresión analítica de la función valor absoluto de f de x, es decir, de barra f de x barra. Anteriormente estudiamos la expresión gráfica, pero ¿cuál será su expresión analítica? El ejercicio se plantea del siguiente modo. Representa y expresa analíticamente la siguiente función valor absoluto. El primer paso es, por lo tanto, representar la función que hay dentro del valor absoluto, es decir, la función que hay dentro de las barras verticales. En mi ejemplo, la función lineal general 2x menos 4, que al representarla siguiendo los pasos que se trabajaron en vídeos anteriores, llegaremos a esta conclusión. Fíjate que la función es creciente con pendiente 2 y tiene como ordenada en el origen menos 4. Una vez conocida la representación de f de x, podemos pasar al segundo paso, que es representar la función valor absoluto de f de x, es decir, de barra f de x barra. Para ello no tienes más que recordar lo visto en el vídeo anterior, expresión gráfica de la función valor absoluto de una función f de x. Luego ya sabes los pasos a seguir gráficamente y esta es, por lo tanto, la expresión gráfica de la función valor absoluto. El tercer paso ahora será expresar esta función valor absoluto analíticamente utilizando una función a trozos. Está claro que gráficamente podemos reconocer claramente que es una función a trozos, específicamente dos trozos o dos regiones, que claramente se van a diferenciar por el punto de corte en el eje de las x, en particular x igual a 2. Luego, una primera región va a ser aquella formada por los x menores que 2. Lo vamos a escribir en la información de la región. La segunda región a tener en cuenta será entonces los valores x mayores o iguales que 2. Vamos a escribirla en la segunda parte de la función a trozo o segundo trozo en su información de la región. ¿Cuál será la función en cada una de estas regiones? Vamos a centrarnos en la función de la región más sencilla de identificar, la que ahora mismo parpadea en pantalla. Fíjate que debe tener la misma expresión analítica que la función representada en el paso 1, puesto que su gráfico no ha cambiado nada. Y como estamos dentro de la región x mayores o iguales que 2, su expresión analítica será exactamente la misma que la original, 2x menos 4. Ahora vamos a centrarnos en la primera región, en los x menores que 2. Fíjate que corresponderá a la función que ahora mismo parpadea en pantalla. Luego, la expresión analítica va a ser la que aparece en pantalla, pero con un pequeño cambio. Vamos a rodearla de paréntesis y escribir un signo menos que afectará a toda la expresión analítica original. Si deshacemos el paréntesis, obtendremos la expresión que ahora aparece en pantalla y que si la verificas con la parte que le corresponde gráficamente, puedes observar que tiene todo el sentido, puesto que es una recta decreciente, como indica su expresión analítica, pendiente negativa menos 2, y su ordenada en el origen será más 4, como ahora puedes ver en el punto parpadeante en pantalla. Luego, la expresión analítica de esta función valor absoluto es la que te muestro en el punto 3. Veamos un ejemplo de mayor complejidad. Vamos a representar y expresar analíticamente la siguiente función valor absoluto. Fíjate que ahora dentro de los valores absolutos
o franjas verticales, vamos a tener una función cuadrática. El primer paso será representar la función cuadrática que hay dentro del valor absoluto o franjas verticales. Será esta parábola que ahora aparece en pantalla. No tienes más que seguir los vídeos en los que se explicaba la representación de una función cuadrática a través de sus elementos básicos, el vértice y los puntos de corte con los ejes. El segundo paso será representar la función valor absoluto de esta función cuadrática. Si recuerdas lo visto en el último vídeo sobre expresión gráfica de la función valor absoluto de una función cuadrática, obtendrás la que ahora aparece en pantalla. No tienes más que seguir aquellos pasos que se explicaron. El tercer paso ahora será expresar esta función valor absoluto en expresión gráfica a expresión analítica mediante una función a trozos. Y si observas bien, existen tres trozos bien diferenciados. Para poder diferenciar estos tres trozos a través del eje de las X, vamos a distinguir sus puntos de corte. Estos puntos de corte sobre el eje de las X me va a permitir detectar un primer trozo o tramo, que está definido por los X menores o iguales que -1. El siguiente tramo a tener en cuenta está definido por los X mayores o iguales que 4. Y finalmente el tercer y último tramo, el tramo central, se encuentra determinado entre -1 y 4. Es interesante observar en qué desigualdad vas a colocar el símbolo igual. Fíjate que estas funciones van a ser siempre continuas, con lo cual no importará si el igual lo colocas en una región o en la otra, pero sí es importante que no la coloques en dos fronteras iguales a la vez. Continuamos ahora especificando la expresión analítica de mi función por cada una de las regiones. Centrémonos en la primera región que trabajamos. Ahora parpadea la función que le corresponde. Su expresión analítica tendrá que ser exactamente igual que la original, porque como puedes observar, no ha cambiado nada. Luego escribimos la original que se representó en el paso 1. Si nos centramos en la última región, podrás observar que ocurre exactamente lo mismo. La función coincide con la original. Luego su expresión analítica no debería cambiar. Efectivamente, vamos a escribir la misma expresión analítica que la original para la última región. Sin embargo, la región central tiene una curva distinta a la anterior. Esta curva es simétrica con respecto al eje de las X con la curva original. La técnica para poder encontrar la expresión analítica siempre será la misma en estos casos. Escribir la expresión original, rodearla de paréntesis con un menos delante. Entonces encontrarás la expresión de la simétrica. Si ahora eliminas el paréntesis, multiplicando todo por -1, obtienes la siguiente expresión analítica para la región central. Fíjate cómo tiene todo el sentido, puesto que esta expresión analítica de esta función cuadrática le va a corresponder una parábola que tiene las ramas hacia abajo, ya que A es -1, negativo. Y observa cómo, además, la ordenada en el origen será el valor 4, que coincide con el punto parpadeante ahora en pantalla. De este modo, hemos aprendido a calcular la expresión analítica de la función valor absoluto de una función f de x cuando ésta es una función lineal general o una función cuadrática. Practica funciones elementales valor absoluto tanto en expresión gráfica como en expresión analítica a través de las actividades autoevaluables que te presento en la plataforma.